ustedes. Me alegra mucho saber que han tenido unas vacaciones muy productivas. Sé que no son las mejores, pero pues están con su familia, han podido realizar diferentes actividades que no se realizaban antes. Igual debemos ir cuidándonos, entonces por esta razón vamos a iniciar nuestras clases virtuales. Para el día de hoy vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a tener o a organizar los siguientes elementos. Es importante que los tengan todos a la mano, pues recuerden que de esos elementos son los que utilizamos para la clase. Entonces debemos tener cuaderno, libro, regla y colores. Con estos elementos, ya tenerlos listos, iniciaremos nuestra clase. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a recordar lo que vimos en la última clase. Recordemos que hicimos o vimos todo sobre la teoría celular. Iniciamos hablando de la teoría celular en 1665 con Robert Hooke. Recordemos que Robert Hooke nos habla sobre el microscopio. Fue la primera persona que empezó a utilizar lupas y fue la primera persona que descubrió las células. Recordemos que las descubrió a partir de pequeñas estructuras que se encuentran en los corchos. Él observó un pedacito de corcho y en ese corcho observó las pequeñas celdas a las cuales llamó células. Después aparece el señor Anthony Van en 1674. Anthony Van era un inglés económicamente mejor que Robert, y él lo que hizo fue crear una primera estructura de un microscopio con una lámina y la cual tenía la opción de cambiar los vidrios. Entonces él empieza a hacer diferentes observaciones de plantas y es la primera persona que observa animalculos. ¿Qué son los animalculos? Son unos animalitos que se encuentran en el agua, a los cuales ahora los conocemos o los denominamos protistos. Él es el que hace el primer descubrimiento de estos animalitos y empieza a hablar de los microorganismos a través de su novedoso microscopio en esa época. En 1831 aparece Robert. Robert es la primera persona con un microscopio más avanzado, descubre el núcleo de las células vegetales. Entonces él empieza a mirar y a observar células, y en esas células descubre unos puntos negros como los que podemos observar acá, a los cuales llaman núcleos, y es el que descubre las células vegetales. Hacia 1838 aparece Johans. Johans habla sobre específicamente, empieza a observar células y denomina el protoplasma de las células. Es esa estructura amarilla que observamos acá, que es una estructura líquida. Más adelante aparece Matías y Fried, los cuales descubren las células vegetales como tal y hablan sobre las células animales. Finalmente aparece en 1855 Rodolfo, el cual habla sobre la existencia de las células, o sea, una célula origina otra célula. Todo esto nos da origen a hablar de la teoría celular. ¿Qué quiere decir la teoría celular? Pues la teoría celular crean 5 postulados. Esos 5 postulados nos hablan: las células se producen a partir de otras células, todos los seres vivos están compuestos por células, las células son la unidad funcional de los seres vivos, las células son las unidades genéticas de los seres vivos y todas las células tienen la misma composición química. Estos son los 5 enunciados de la teoría celular, lo cual nos da origen o nos habla de las células, de las nuevas células. Gracias a esto, pues hablamos de que tenemos células que son la unidad reproductiva, que las células son las que originan nuevos seres vivos, que las células son las que contienen la información genética. Todo esto nos lleva a hablar de células. A partir de esto vamos a iniciar con nuestra clase. Entonces todos vamos a escribir la fecha. La UTP que nos corresponde es la UTP 16, chicos, por favor no se les olvide escribirla. El tema son pequeñas y funcionales y el desempeño es 2 y 3. Importante, ustedes ya saben que lo tenemos al inicio del cuaderno, entonces nos corresponde el desempeño 2 y 3. Después de haber realizado de hacer estos apuntes, vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, por favor, cerramos el cuaderno, me van a prestar atención, como siempre, a la clase. Vamos a empezar con nuestra pregunta científicamente relevante. ¿En qué consiste nuestra pregunta científicamente relevante para el día de hoy? ¿En qué lugares de mi casa encuentro células? Vamos a observar a nuestro alrededor.
dónde puedo encontrar células, sabe qué tipo, qué formas pueden tener, vamos a imaginarnos qué forma pueden tener, le vamos a preguntar a nuestros papás o a las personas con las que nos encontremos en esta cuarentena, qué cosas de la casa pueden tener células o qué cosas en qué lugares de mi casa puedo encontrar cosas con células. Vamos a observar, vamos a tomarnos 2 minuticos para hacer el ejercicio. A partir de eso, pues vamos a empezar a hablar de célula. Muchos se preguntarán, pues bueno, la profe habla, pero ¿qué es la célula? Pues la célula es la unidad de vida de todos los seres vivos. La célula se caracteriza porque está constituida por dos funciones básicas, una función morfológica y una función funcional. La función morfológica se refiere específicamente a la forma de los seres vivos, estructura externa de los seres vivos, en cuanto a los ojos, las patas, el pelo, todo lo que hablamos en cuanto a estructura externa. Y funcional porque es la que se encarga de todo el proceso de reproducción, de nutrición, de respiración, funciones vitales que realizan los seres vivos. A partir de todo esto, entonces, cuando hablamos de células, decimos que las células es la unidad de origen, estructura y función de los seres vivos. Las células pueden ser de dos tipos, unicelulares y pluricelulares. Unicelulares, hablamos de los que están formados por una sola célula, aquí observamos un microorganismo, y pluricelulares, los que están formados por muchas células, aquí observamos la mariposa. Entonces, cuando hablamos de la célula, entonces decimos que la célula es la unidad de origen y estructura y función de los seres vivos. No se les olvide. Pueden ser de dos tipos, unicelulares y pluricelulares. Unicelulares, una sola célula, pluricelulares, dos células. Vamos a empezar a hablar de las células y encontramos la primera célula, que es la célula procariota. Las células en los organismos, dependiendo del organismo, pueden ser procariotas y eucariotas. En este caso vamos a ver la célula procariota. Las células procariotas tienen una característica ahí muy importante, y es que son células sin membranas internas y pocos organelos. Su material genético se encuentra regado y se dividen en dos grupos, o encontramos dos grupos, las arqueas y los móneres. Recordemos que nosotros en nuestra división o clasificación de seres vivos tenemos tres dominios. Dominios de las eucarias, dominios de las arqueas y dominio de las bacterias. Dentro de esos tres dominios, dos dominios pertenecen a las procariotas, que son las arqueas y los móneres. Aquí encontramos las arqueas, y encontramos los móneres. ¿Por qué se caracterizan estas células? Se caracterizan por la diversidad de formas que tienen, se caracterizan porque podemos encontrarlas en forma de esferas, las podemos encontrar como bacilos, las podemos encontrar como espirilos o como virus. Son muy importantes en cuanto a su forma. Las células procariotas las encontramos por la diversidad de formas, ya que son organismos unicelulares. Cuando hablamos de la estructura de los procariotas, la estructura de los procariotas son células sin membranas internas, o sea, no tienen una membrana interna. Se caracterizan porque tienen o contienen su material genético en una región, o sea, lo encuentran rodeado. Se caracteriza porque está solo en organismos formados por una célula. En este caso está en las bacterias y está en las archeas específicamente. Las formas que pueden presentar, lo que les decía, pueden ser esféricas, en barras, en sacacorchos, en hélices. En este caso, nosotros encontramos una que es en forma de bacilo, o sea, ovalada. La estructura de los procariotas tiene partes específicas que cumplen funciones, digámoslo así, como específicas. Entonces, cuando hablamos de la estructura de los procariotas, decimos los procariotas se caracterizan porque cumplen funciones, sus órganos cumplen funciones específicas. La estructura de todas las procariotas, sean cocos, sean bacilos, sean espirilos, sean vidrios, pueden cambiar su forma, más no es su estructura. Todas están formadas por una cápsula, una pared celular, un mesosoma, un ribosoma, una membrana plasmática, un flagelo, un ADN y un citoplasma. O sea, su estructura interna está constituida por las mismas partes. Voy a ir explicándoles cada una de estas partes y qué función cumple. Las funciones generalmente no realizan una sola función, sino realizan varias funciones, ya que pues como tienen tan poquitos órganos, pues sirven para varias cosas. Dentro de la estructura procariota encontramos el flagelo. Es
la colita que vemos acá de color verde. Este flagelo se caracteriza porque cumple dos funciones, sirve como órgano de locomoción y como órgano reproductor para la célula. Como órgano de locomoción se mueve formando ondas en el agua para poderse desplazar. Como órgano de reproducción, lo que hace es conectarse con una bacteria para poder reproducirse. ¿Qué transfiere por ese flagelo? Ese flagelo es una estructura hueca. Entonces, por ese flagelo introduce el mesosoma o introduce una cadena de ADN a una bacteria donadora que la necesita para poderse reproducir. Las bacterias, recordemos que se reproducen asexualmente por fusión binaria, o sea, se parten en dos, pero para poderse partir en dos deben duplicar su ADN. Entonces, ¿qué hacen este flagelo? Pues este flagelo le da a la bacteria receptora ADN, te dono ADN para que te puedas reproducir. Entonces, lo que hace es conectarse y generarle ADN para que se pueda reproducir. Entonces, cuando hablamos del flagelo, decimos que el flagelo cumple dos funciones, una función reproductora y una función de locomoción. Encontramos la membrana. La membrana plasmática en las células procariotas es la que se encarga específicamente de delimitar la célula y es la que permite ingresar y salir sustancias de la célula. Entonces, ejemplos, es como si fuera el portero. O sea, es el que se encarga de, mira, qué puede entrar y qué puede salir todo el tiempo de la célula. Controla específicamente eso. Si necesita agua, controla la cantidad de agua que ingresa, o lo mismo si necesita sacar agua, controla la cantidad de agua que sale. Todo el tiempo está haciendo un control. La membrana plasmática es una capa formada por lípidos. Se caracteriza porque lo que hace es regular el paso de sustancias desde y hacia la célula. En algunos casos ayuda al mesosoma para el proceso de reproducción. Encontramos los ribosomas. Los ribosomas son específicamente los que se encargan de sintetizar proteínas. Entonces, los ribosomas son los que se encargan de sintetizar las proteínas. O sea, todo lo que ingresa a la célula llega a los ribosomas, ellos sintetizan las proteínas, que es lo que necesitan, y pues distribuyen lo demás a la célula. Encontramos los mesosomas o los nucleoides. Se llaman mesosomas o nucleoides, ya que son una estructura circular donde se encuentra ADN. Esta zona esta zona circular es donde se encuentra ADN. ¿Para qué necesita ese ADN? Ese ADN generalmente es el que va a transferir, o sea, el que la receptora le va a regalar a la donadora a través del flagelo. Entonces, cuando hablamos del mesosoma, es un ADN circular que se encuentra ahí para poder ser transferido a una bacteria que lo necesita. Generalmente, pues es el que contiene la información genética, o sea, rasgos específicos de este tipo de células. Enseguida encontramos la pared celular. ¿Por qué es importante la pared celular? Es esta parte amarilla. La pared celular es específicamente una envoltura gruesa, se encarga de darle forma a la bacteria, o sea, es la que le da la forma, sean bacilos, sean cocos, sean espirilos, es la que le da esa forma a la bacteria para que tenga una forma específica. Cuando hablamos de los bacilos, pues entonces decimos que en este caso tiene forma oval gracias a la pared. La pared es una envoltura rígida, es una envoltura formada por polisacáridos y proteínas. Recordemos que los polisacáridos son azúcares y son los que la función de la pared es darle forma a la célula procariota. Encontramos la cápsula. La cápsula es muy importante en las bacterias. Es la parte naranja y la parte roja que observamos en nuestra imagen. Esa parte naranja y esa parte roja que observamos en nuestra imagen es la cápsula. ¿Por qué es tan importante? La cápsula es la parte que generalmente está presente en todas las bacterias patógenas. ¿Qué es una bacteria patógena? Pues las bacterias patógenas son los organismos capaces de producir enfermedades. Esta cápsula es un mecanismo de protección para este organismo. Las bacterias son patógenas, o sea, en algunos casos nos producen enfermedades. Entonces, cuando ingresan a nuestro cuerpo, lo que hacen tienen esta cápsula de protección. ¿Qué hace esa cápsula de protección? Pues esa cápsula de protección lo que hace es evitar que las barreras de defensa la dañen. Entonces,
generalmente, pues cuando nosotros tenemos una bacteria, pues vamos al médico, el médico nos da el medicamento, pero si nosotros no nos tomamos el medicamento como lo indica el médico, pues lo que pasa, el medicamento lo que hace es destruir o golpear un poco la cápsula a medida que vamos tomando el medicamento por más días, lo que hace el medicamento es ir destruyendo la cápsula para poder fagocitarse esa bacteria. Pero en el caso de de que no terminamos el tratamiento, por eso es que vuelve y nos repite la enfermedad. ¿Por qué? Porque la cápsula quedó débil, pero la bacteria se vuelve más resistente. Entonces ya conocen el medicamento, entonces dice, ya sabe cómo la va a atacar. Entonces la cápsula es la parte rígida de la célula y hace que se vuelva más dura, más resistente. Por eso es tan importante en las bacterias. Por eso también es importante cuando vamos al médico y nos dicen que tenemos una bacteria, pues cumplir el tratamiento para que esta bacteria pueda ser fagocitada. ¿Fagocitada qué quiere decir? Pues las células lo que hacen es absorberla y destruirla. Con esto, pues finalmente esta es la estructura de las procariotas. Recordemos que cada uno de estos organelos cumple una función específica dentro de la célula. Estas funciones específicas dentro de la célula, pues ¿qué hacen? Lo que hacen es poder generar la estructura de la procariota. Son muy importantes, ya que solo se encuentran en dos de los dominios, recordémoslo, archeas y bacterias. Nosotros tenemos no solo bacterias patógenas, no solo encontramos bacterias patógenas, también encontramos bacterias beneficiosas. Por ejemplo, las bacterias utilizadas en el yogur. Esas bacterias son las que nos ayudan a nuestro proceso digestivo. Entonces, todas las bacterias pueden ser beneficiosas y pueden ser patógenas. Hay unas patógenas que son las que nos causan enfermedades que son pues importantes reconocerlas. No solo tenemos, por ejemplo, el estafilococo, también tenemos el estreptococo que nos causa neumonía y así hay muchísimas bacterias que son estructuras procariotas y son unicelulares. O sea, son unicelulares específicamente. ¿Listo, chicos? Ahora sí, vamos a sacar nuestro cuaderno nuevamente, nos vamos a organizar. ¿Qué vamos a hacer? Específicamente lo que vamos a hacer es un infograma. Ya sabemos cómo se hace el infograma. Recuerden que debe tener buenos colores, debe estar organizado, debe estar bonito, debe de tener todo lo que necesita el infograma. ¿Qué va? Recordemos que en el centro del infograma va el dibujo de la célula procariota. Al lado derecho vamos a ubicar las dos partes que nos gustan o que nos llamaron más la atención de la célula procariota. En la parte izquierda vamos a definir las características de la célula procariota. En este caso, pues vamos a definir las características de la célula procariota. Ejemplo, pues, que es unicelular, que tiene un ADN disperso. Podemos ubicar que está formado por una pared, por un citoplasma, o sea, que está formado por diferentes estructuras. Y finalmente, encontramos en la parte inferior el glosario. Mínimo vamos a buscar 4 significados. Ejemplo, puede ser, no sé, patógenas. Entonces, ¿qué es patógena? Son los organismos que producen enfermedades. Otro dice, yo quiero saber qué es dominio. Dominio son las categorías donde se clasifican los seres vivos. Otro dice, yo quiero escribir qué es cápsula. Entonces, es la membrana, es la estructura de protección que cubre la célula. Pues cada uno me va a escoger 3 palabras que crean que van en el glosario, o sea, que ustedes quieran buscar el significado. Háganlo organizado, tómense el tiempo suficiente, por favor. ¿Listo? Van a tener 15 minuticos. Yo creo que se gastan haciendo pausa en el video y pues iniciamos con el trabajo del infograma. Listo. Finalmente les traje como datos curiosos de estas células procariotas que se encuentran, hay muchos, pero pues hay unas que tienen características muy importantes. Encontramos las alofitas extremas. Las alofitas extremas son las que ubicamos en esta parte superior. Son microorganismos que viven en ambientes muy extremos. ¿Qué quiere decir? Que son microorganismos que pueden vivir a altas concentraciones de sal, por ejemplo, y crecer ahí, reproducirse ahí. Estas tipos de bacterias son muy resistentes a estos hábitats extremos. Por eso,
científicamente son muy importantes porque lo que hacen es investigar para poder generar con fines industriales, o sea, que estas bacterias las podemos utilizar en industrias, ya que son muy resistentes a este tipo de hábitats, y al ser tan resistentes, pues pueden vivir en estas condiciones extremas. Encontramos la Quifes. La Quifes es una bacteria autotrofa, que quiere decir que fabrica su propio alimento. Estas bacterias viven a temperaturas muy altas, que a más de 100 grados centígrados pueden llegar a alcanzar los 250 grados centígrados. Las aquifes, por ejemplo, son unas bacterias que podemos encontrar en las aguas termales y podemos encontrar en los cráteres de los volcanes. Son muy importantes. Solo los vamos a encontrar en estos espacios. Las aquifes, ¿qué necesitan estas bacterias de característica? Temperaturas muy altas. Entonces, las aquifes necesitan temperaturas. Las habitas necesitan ambientes muy extremos. Y finalmente encontramos las proteobacterias. Las proteobacterias son bacterias anaerobias, o sea, que no necesitan oxígeno. Generalmente las encontramos en forma de bacilos. Una característica de estas proteobacterias, tenemos un representante muy importante en este grupo, que son la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que vive en nosotros los mamíferos, o sea, en nosotros los seres humanos, en la vaca, en el perro, en todos los mamíferos, pero en nosotros los seres humanos puede ser una bacteria patógena. Recordemos el término patógeno, que es el que produce enfermedades. Cuando hablamos de la Escherichia coli, esta Escherichia generalmente la adquirimos cuando consumimos agua no soluble, o sea, agua que está contaminada, agua que lleva mucho tiempo estancada, y también cuando consumimos productos en superficies de alta polución. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando comemos alimentos que venden en la calle. Los alimentos que venden en la calle generalmente pueden estar 3, 4, 5 horas en contacto con la polución, y ahí es donde se adquiere la bacteria. Entonces, si nosotros vamos a consumir ese tipo de alimentos, pues es importante que el alimento veamos que está sellado, que tiene todas las condiciones de sanidad, puesto que podemos adquirir la Escherichia coli. Generalmente se adquiere mucho en los juguitos que compran en la calle o en la fruta picada, ya que no tiene las condiciones necesarias y lleva mucho tiempo absorbiendo polución del entorno. Entonces es muy importante. La Escherichia coli, entonces, es una bacteria que podemos adquirir. Estos son los datos curiosos para el día de la clase de hoy, chicos. Espero haya sido de su agrado. No se les olvide terminar ese infograma, que les quede muy bonito. Nos vemos en la siguiente clase. Espero sigan en recogimiento. No olviden lavarse las manos cada 2 horas, usar tapabocas y tener todas las precauciones necesarias. Espero verlos pronto. Un abrazo. Feliz día.